Capítulo 9. Usted no está viniendo a mí. Código Morse de números. Capítulo 23, versículo 23. Venga y aprenda más en cuanto a Dios y su palabra. Billy Graham. Muy pronto. Es el más grande anzuelo promocional de todos los tiempos. Los publicistas se esfuerzan por pensar qué debe seguir a estas palabras que cautivan al ojo. La implacable curiosidad del hombre persigue la etiqueta. Recuerdo que mientras estaba sentado en un pequeño restaurante y me servía café una mañana en Kiev, Ucrania, mi mente inquisitiva siguió el titular del periódico. ¿Qué es lo que viene pronto? El nuevo iPhone será lanzado al mercado en los almacenes de Estados Unidos. Los nuevos dueños tendrán en la palma de su mano un teléfono, videograbadora, cámara, estéreo Bluetooth, mientras que tienen la capacidad, mediante una pantalla dactilar, de hacer llamadas internacionales, mostrar videos y fotografías, tocar música digital que se sincroniza con iTunes, enviar y recibir correo electrónico y utilizar el buscador Safari. Me llevó varias tazas de café digerir toda esa capacidad de alta tecnología. Nada de enchufes, nada de cables, un completo sistema inalámbrico de comunicación que cabe en nuestros bolsillos y que puede echar mano al cosmos de conocimiento. Conmigo estaba el actual campeón mundial de peso pesado, Oleg Maskaev, un ruso que surgió a la fama en el mundo del boxeo y a quien se le ha llegado a conocer como el Gran O. Oleg, cristiano con un testimonio poderoso, había venido para hablar junto a mí desde la plataforma en nuestra cruzada en Kiev, contando lo que Dios había hecho en su vida. Con vistas a toda la antigua ciudad de Kiev, se erguía el domo dorado de la Catedral de San Vladimir, en donde mi padre predicó 19 años atrás, con miembros del Partido Comunista entre los asistentes. Él había esperado realizar una cruzada en esta ciudad, pero a fines de los 80 el clima político empezó a cambiar. Era difícil creer que apenas pocos años después yo estaba, en cierto sentido, cumpliendo uno de los sueños de mi padre: predicar a Cristo en el Estadio Olímpico de Ucrania. Yo había conocido a personas que habían recibido a Cristo cuando mi padre había predicado en la ciudad casi 2 décadas atrás. El tiempo había enfriado. Los organizadores no estaban seguros de cómo esto afectaría la asistencia. Muchos, que habían viajado 6 o 7 horas por tren o autobús, esperaron por horas bajo la lluvia helada para entrar al estadio. Cuando tomé asiento detrás de la plataforma, el viento empezó a soplar en ráfagas, haciendo que la plataforma se tambaleara. La orquesta del ejército ucraniano, dirigida por un firme creyente evangélico, tocaba mientras las estrellas empezaban a brillar en el cielo. Su imponente música resonó en la cancha y en los graderíos en donde había sentadas varias unidades del ejército. El que se abriera la oportunidad de predicar detrás de lo que había sido la cortina de hierro, y mucho menos a unidades de las fuerzas militares ucranianas, era algo que pensé que nunca sucedería. Pero mi padre había abierto el camino, y Dios de nuevo abrió la puerta para el mensaje de su evangelio. Esta era la primera vez en la historia de Ucrania en que a los evangélicos se les permitía realizar una cruzada nacional en el Estadio Olímpico. Los cristianos habían venido trayendo paraguas y también a sus familiares y amigos no salvados. Mientras predicaba, llovía, pero eso no enfrió el espíritu de la gente. Cuando se extendió la invitación, cientos pasaron al frente, cubriéndose la cabeza con coloridos paraguas y corazones lavados con la sangre limpiadora del Salvador.
Mi mente empezó a dar vueltas al día siguiente, cuando pensé en que la cruzada se estaba transmitiendo por enlace de satélite a las regiones periféricas. Mi mente volvió al iPhone y a cuánto había progresado el mundo en tecnología de la comunicación, y el efecto que esto estaba teniendo para esparcir el Evangelio. Lo inalámbrico no es nada nuevo. Oíd todos, oíd todos. Los pregoneros de la ciudad habían sido los transmisores originales de noticias. Su oficio había empezado en la antigua Grecia. Como heraldos, disfrutaban de la protección real, puesto que tenían la autoridad para hablar a nombre del rey. El heraldo no hacía otra cosa que dar a conocer el pronunciamiento del rey. Nosotros tendemos a pensar que la era inalámbrica fue inventada por el hombre moderno, pero correr por calles empedradas gritando las últimas noticias es todo lo inalámbrico que se puede lograr. Siglos más tarde, cuando las noticias se imprimieron, se despachaba a muchachos que gritaban en las esquinas de las calles: «¡Extra, extra! ¡Lean todo al respecto!». Era la forma en que llamaban la atención. ¿Leer en cuanto a qué? Pues bien, en 1844 usted podría haber comprado un periódico en cualquier esquina de una calle principal por 1 centavo, y el titular tal vez diría: «Línea telegráfica eléctrica de larga distancia transmite mensaje con código Morse». Se acredita a Samuel Finley Breese Morse la invención del telégrafo electromagnético de un solo alambre. Pero sin un idioma para que el telégrafo se comunicara, el artefacto era inservible. Con gran ingenuidad, Morse resolvió ese obstáculo produciendo el patrón de comunicación que usa rayas y puntos, y que se llegó a conocer como el código Morse. Se cree que sus logros empezaron una de las revoluciones más importantes en la historia estadounidense, la Revolución de Comunicación. Morse fue el primer hijo del geógrafo y pastor Jedidías Morse, poderoso predicador. El joven Samuel se convirtió en pintor de retratos, pero más adelante en su vida, durante un viaje transatlántico en 1832, en un barco llamado Sully, su interés se dirigió a la tecnología y conceptualizó cómo instilarle vida al telégrafo. Preocupado por el hecho de que la comunicación de larga distancia se movía solo a la velocidad de los cascos de los caballos, Morse se preguntó cómo la corriente eléctrica podía enviar información por un alambre. Inspirado por Job, capítulo 38, versículo 35, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. La respuesta de Morse fue: sí, y concluyó que con toda certeza era posible transmitir mensajes rápidos como el relámpago. Henry Ellsworth, amigo de Morse de los días de la Universidad Yale, creyó en el sueño de Samuel para producir un nuevo método de comunicación. Según se informa, él escribió a sus amigos que, si se pone un instrumento de telégrafo en el Capitolio y otro conectado al mismo en la ciudad de Nueva York, la gente de la ciudad de Nueva York podrá conocer los resultados de una votación en el Congreso antes de que se sepa en la Casa Blanca, en el otro extremo de la avenida Pensilvania. Hasta ese entonces, la manera más rápida de enviar los resultados de una votación en el Congreso del Capitolio a la Casa Blanca era a través de un mensajero montado en un caballo veloz. Morse y Ellsworth cabildearon en busca de respaldo congregacional para construir una línea experimental de telégrafo. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Representantes, aunque con mucha oposición, y fue enviado al Senado. En el último día de sesiones, Morse salió del Capitolio alicaído, puesto que parecía que el proyecto se había estancado. Compró su boleto del tren para regresar a casa al día siguiente y se retiró por la noche a su pensión.
sintiéndose derrotado y quebrado con apenas $1 en el bolsillo. Sin embargo, Henry Ellsworth se mantuvo optimista y no dejó el Senado sino hasta cuando cayó el mazo, cerrando la sesión. Resultó que el presidente estaba en el edificio y firmó el proyecto para transformarlo en ley 5 minutos antes de la medianoche. Temprano a la mañana siguiente, Ellsworth, comisionado de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, anunció la victoria a su familia. Su hija de 17 años, Annie, le pidió permiso para darle las buenas noticias al señor Morse. Cuando llegó a la pensión, halló a Samuel Morse en el comedor desayunando. ¿Ha oído las buenas noticias, señor Morse?, le preguntó entusiasmada. Me temo que no he oído ninguna buena noticia recientemente, dijo él. Cuando Annie le anunció que se había aprobado el proyecto de ley, Samuel Morse le agradeció, y por entregar el mensaje con tanto entusiasmo, la premió pidiéndole que seleccionara el primer mensaje que se enviaría por alambre cuando se completara la construcción del telégrafo. Dios habla por el alambre. Cuando se completó el trabajo un año después, Annie le dijo a Morse que ella y su madre habían estado leyendo la Biblia, buscando el mensaje perfecto para transmitir. Desde los salones de la Corte Suprema en el Capitolio de Estados Unidos de América en Washington, D.C., a la estación ferroviaria B&O en Baltimore, a unos 60 kilómetros, el mensaje fue enviado por el alambre y volvió con éxito. Miren lo que Dios ha hecho. Números, capítulo 23, versículo 23. Las palabras tomadas de tiempos antiguos inauguraron un nuevo descubrimiento: el telégrafo. La palabra de Dios fue lo primero que se envió por el alambre. Morse dijo: la palabra de Dios bautizó el telégrafo estadounidense con el nombre de su autor. Annie Ellsworth no podía haber seleccionado un mensaje más poderoso para enviar. Miren lo que Dios ha hecho. Samuel Morse tomó este mensaje, proclamado 3000 años antes, y lo envió por alambres colgados a lo largo de kilómetros en postes de madera. Aunque la prensa publicó la noticia del exitoso experimento, muchos periódicos se negaron a imprimir el mensaje real que se había enviado. Pero la palabra de Dios no volvió vacía. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Siglo y medio más tarde, cuando alguien quiere buscar cualquier número de sitios web por Samuel Morse, telégrafo o código Morse, se hallará con estas palabras: miren lo que Dios ha hecho. Lo que Samuel Morse logró es solo un atisbo de lo que Dios ha hecho. Él quiso comunicarse con la humanidad. Envió a su Hijo a la tierra con su mensaje de salvación, pero los seres humanos no entendieron. Así que el Padre levantó a su Hijo de las aguas del bautismo, colocándole sobre un madero, y el mensaje se hizo claro: miren lo que he hecho por ustedes. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías, capítulo 40, versículo 26. El telégrafo transformó la forma en que la humanidad se comunica hoy día y ha energizado la gran comisión: predicar el Evangelio al mundo. Venga acá, quiero verlo. Pisándole los talones al chasquido de los cables telegráficos, otra invención sorprendió a la humanidad. El doctor Alejandro Graham Bell y su ayudante instalaron alambres dentro de una casa, de cuarto a cuarto, y el doctor Bell hizo una llamada. Cuando su colega fue a contestar la llamada, oyó que le decían: venga acá, señor Watson, quiero verlo. Al instante, Watson respondió. Bell quería ver a Watson para celebrar lo que habían logrado:
transmitir una voz humana por cables. La telegrafía acústica llegaría a conocerse como teléfono, revolucionando una vez más la comunicación. El teléfono ha sido la conexión con mi familia esparcida por todo el mundo. Me ha dado la capacidad de mantener el contacto con mis oficinas internacionales desde nuestra sede. Sea que esté en mi camioneta o en la cabina de mando de un avión, me encuentro apenas a una distancia de una llamada telefónica. Esta asombrosa herramienta de comunicación no fue sorpresa para Dios. Él ha estado llamando desde el principio del tiempo. Adán, ¿dónde estás tú? Génesis, capítulo 3, versículo 9. Y todavía sigue llamando. La palabra de Dios a la humanidad no es pasiva. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículo 30. Y provee la forma en que la humanidad pueda recibir lo que Dios quiere darle. Mi padre se vio obligado a usar toda forma de tecnología moderna para alcanzar almas para Cristo. Hizo exactamente lo que la compañía telefónica Bell decía en su publicidad: extiéndase y alcance a alguien. En 1980, mi padre dirigió el impulso de la AEBG para desarrollar centros de llamadas, permitiendo que los televidentes respondieran a su invitación llamando a un número telefónico de llamada gratis que aparecía en las pantallas de los televisores. Durante las horas de mayor audiencia, mi padre vio este programa crecer a 40 centros regionales de llamadas por todo el país, utilizando a más de 6,000 voluntarios capacitados y poniendo aproximadamente 600 teléfonos a trabajar cuando se transmitían nuestros programas, con un promedio de entre 50 a 70,000 llamadas por programa. A principios de su ministerio, mi padre ni siquiera soñó que el Evangelio se predicaría por televisión, resultando en que las personas llegaran a conocer al Señor al hablar con voluntarios por teléfono. En la sabiduría de Dios, Él diseña maneras para que la humanidad oiga lo que Dios ha hecho por nosotros. El padre de la invención. Se ha dicho que la necesidad es la madre de la invención. Benjamin Franklin, Thomas Edison y los hermanos Wright, entre muchos otros, han recibido el título de padre de la invención. En tanto que su legado histórico ha forjado el presente y disfrutará de longevidad en el futuro, ninguno de ellos puede reclamar el título singular de padre de la invención. ¿Qué es una necesidad? Mi madre solía decir que necesidad era pan, agua y una cama caliente. Nosotros podríamos decir que en años idos la necesidad era ver mejor y así aplaudir las invenciones de los bifocales de Benjamin Franklin y de los bombillos eléctricos de Thomas Edison. Hoy todos saludaríamos la memoria de Henry Ford cuando nos subimos a nuestros automóviles de familia, agradecidos de que él diseñara la manera de producir en masa lo que muchos dirían que es su posesión más preciada. Nos quedamos boquiabiertos cuando vemos aeroplanos transportando personas y carga al otro lado de los océanos. Pero cuando se suple una necesidad, por lo general se produce otra. El hombre nunca está satisfecho. Los descubrimientos parecen producir más necesidad, y siempre habrá alguien que esté preparado para superar lo último. Así que, ¿quién es el padre de la invención? ¿Quién inventará un método de calmar una tempestad o acallar el viento? ¿Quién creará a un ser todoconocedor? ¿Quién dará a luz a un cuerpo que nunca muera? La Biblia responde a estas preguntas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5.
La humanidad se maravilla por su propio brillo, pero echa dudas sobre Dios Creador, que en su gracia permite que el hombre descubra las obras de sus manos en varias ocasiones. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 10. Dios es el gran comunicador y padre de la invención, sin ataduras a corriente eléctrica o tecnología. Con su palabra el mundo aparece en el espacio. Abre su boca y cierra las fauces de los leones. Ordena y abre la boca de un burro para que hable. Sopla y el viento sopla, truena y las olas se precipitan a la orilla, susurra y el alma cobra vida. Un método inalámbrico para un mensaje eterno. Nuestro Dios es el creador de todo, pero más importante, es el mensaje que sale por medios que Él pone a disposición de la humanidad. Cada hombre, mujer y niño tiene la oportunidad de recibir el mensaje con gran alegría o borrarlo para ruina inminente. Annie Ellsworth no pudo esperar para darle las buenas noticias a Samuel Morse. ¿Por qué vamos nosotros a vacilar para proclamar las más grandes noticias que jamás han llegado al hombre? Mi padre captó el mensaje y lo predicó toda su vida. La Biblia dice: Dios, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, después que resucitó de los muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos, capítulo 10, versículos 34 al 36, 39 al 41 y versículo 43. Este es el evangelio que cientos de millones han oído. Este es el evangelio que miles de millones todavía necesitan oír. En realidad no vas a predicar. Cuando empecé a predicar hace años, los medios de comunicación se interesaron en entrevistarme, en parte porque en un tiempo me habían identificado como el hijo rebelde de Billy Graham, y porque yo ya había pasado varios años viajando por los puntos candentes en conflicto por todo el mundo. Por años había observado a mi padre interactuar con los reporteros, y aprendí muchas cosas de su vasta experiencia. Pero no fue sino cuando apliqué en la práctica estas lecciones que me di cuenta del impacto de que mis comentarios aparecieran impresos. Una de las primeras entrevistas que hice resultó en el titular: El hijo de Billy Graham predica del infierno. Algunos dijeron que nadie vendría para oírme predicar un mensaje negativo. Otros pensaron que me proponía hablar sobre mi rebelión pasada. Pero mi padre diría: si desde el púlpito se predicara más sobre el infierno, tendríamos menos infierno en las bancas. El circuito de oradores rebosa hoy con presentaciones positivas del Evangelio, metas productivas y vida próspera. No hay nada de malo en esto cuando se lo pone en la perspectiva apropiada. Sin embargo, la Biblia es un libro de contrastes. Muchos aducen que el Evangelio es exclusivo, para un grupo selecto, y no incluyente para todos. Yo discrepo. Jesús en efecto predicó un Evangelio exclusivo, un mensaje especialmente diseñado para la humanidad, el mundo entero. Jesús también predicó un Evangelio incluyente, un mensaje en cuanto a todo lo que la humanidad hace, y cuando digo todo, quiero decir todo. Jesús predicó exclusivamente para que toda persona pudiera disfrutar del perdón de los pecados. Predicó de manera incluyente en cuanto a que toda persona,
recibirá una sentencia vitalicia, el cielo o el infierno. No puedo pensar en un mensaje más lleno de esperanza y amor que este, porque Él nos deja la decisión a nosotros. Nos tocará a nosotros vivir o morir con la conclusión. Nadie puede leer la Biblia por entero y aducir que Dios dejó alguna piedra sin remover. Él deja al descubierto el corazón del hombre tal como es, corrupto, vil, egoísta y grosero. Lo maravilloso es que Dios no deja al hombre en este estado sin esperanza. Él prometió: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Él quiere hacerle al hombre un trasplante de corazón. Usted bien podría llamarle OA, Operación Arrepentimiento. Él quiere hacerle una cirugía celestial, quitarle su corazón de pecado y reemplazarlo con el corazón de Él. No solo que el gran médico hará la cirugía, sino que ya ha pagado el precio con su propia sangre. Pero tenemos que entrar en la sala de operaciones. Esta es una cirugía electiva en la que el hombre entra por fe. Cuando Dios transforma un corazón, lo llena con un compañero permanente, el Espíritu Santo, y el paciente entra en una vida nueva. Su nuevo corazón le da una nueva manera de pensar que le guiará en todo paso. La obra del Espíritu Santo le ayudará a renovarse en el espíritu de su mente y vestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24. Muchas veces Jesús habló en parábolas, contrastando la luz y la oscuridad. Predicó a fariseos y a campesinos, a legisladores y a maleantes. Predicó en cuanto a demonios y seres celestiales, en cuanto a la vida destructiva y la vida disciplinada. La ira de Dios y su amor van de la mano. Él quiere salvar de su ira al hombre y envolverlo con su amor. Su mensaje es para todos, y su verdad fue el mensaje concentrado de mi Padre. Me siento privilegiado al haber aprendido de él la efectividad de proclamar la palabra de Dios. Él dijo muchas veces: demasiados programas cristianos han sido preparados para complacer, entretener y ganarse el favor de este mundo. La tentación es hacer acomodos, hacer el evangelio más seductor y atractivo. En tanto que mi Padre predicó el amor de Dios, no se cohibió de predicar que la naturaleza del hombre es mala. Esas son las malas noticias. El otro lado de la moneda es la verdad de que el evangelio ofrece a la humanidad la oportunidad de cambiar nuestra naturaleza perversa por la naturaleza de Dios. Esas son las buenas noticias. Hubo un joven predicador por televisión que hace poco dijo: «A mi abuelo lo han criticado por no predicar en cuanto al pecado». Luego dijo: «Ya hay suficientes personas haciendo eso. Yo voy a predicar el lado positivo. Esta filosofía choca con el Evangelio. La salvación no se puede impartir si no se ha lidiado con el pecado. Por consiguiente, hay que predicarlo». Las buenas noticias tienen el poder de convertir al malo en bueno y la oscuridad en luz. Proveen un escape de la angustia del fuego del infierno para pasar a la gloria de la luz celestial. Así que si me intereso en las almas perdidas que están atadas eternamente al padre de la mentira, ¿cómo no voy a advertirles en cuanto a su sentencia? Como Pablo dijo: «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Si predico el Evangelio, debo predicar en cuanto al pecado y su veredicto eterno. Manténlo sencillo. Cuando voy a una ciudad a predicar, frecuentemente me preguntan: ¿sobre qué va a hablar esta semana? Al principio daba una respuesta larga,
confiando en que algo que dijera despertaría el interés de los que oirían o leerían la crónica y vendrían a la cruzada. Mi padre siempre me dijo: Franklin, manténlo sencillo. Así que con el paso del tiempo, acorté mi respuesta. Por eso, cuando un reportero me preguntó acerca de qué iba a hablar, sonreí y recordé la recomendación de mi padre. Así es que le dije que no hablaría, sino que predicaría sobre el pecado. El reportero se sorprendió. ¿Pecado? ¿Qué pecado?, preguntó. Mi respuesta: no qué pecado, sino pecado de quién. No voy a hablar acerca del pecado. Voy a predicar sobre el pecado de la humanidad. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 3, versículo 23. La vida está entre dos apoyalibros. Nacimiento y muerte, principio y fin. Enfermedad y salud, agotamiento y descanso. Rebelión y obediencia, mentiras y verdad. Codicia y generosidad, pecado y perdón. Arrepentimiento y salvación, aflicción y gozo. El odio del hombre a Dios y el amor de Dios por el hombre. Muchos dicen que se puede predicar el Evangelio sin mencionar el infierno. Insisten en que debe prevalecer el amor. Prevalecer habla de ganar sobre algo. Para que el amor prevalezca, ¿sobre qué está prevaleciendo? Jesús respondió esto muchas veces. El amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10, versículo 12. Mi padre era un sabueso de noticias. Para mi padre era importante la preparación de una cruzada. Llegaba a la ciudad con varios días, tal vez una semana de antelación a fin de aclimatarse al área. Hasta los últimos años de su ministerio, siempre disfrutó caminar por las calles y por los parques, hablar con la gente, conversar con tenderos y almaceneros y disfrutar de los restaurantes del lugar con líderes de la iglesia y hombres de negocios. Al preparar sus sermones para la semana, algo que nunca dejó de hacer fue devorar los periódicos locales. Él personificó el término sabueso de noticias. Todo su ministerio aguzó su ojo por un titular que con certeza captaría la atención, o sonaría de modo de cautivar el oído del oyente. No era raro entrar a su habitación de hotel y hallar recortes de noticias regados por todo el piso o sobre la mesa de café. Le encantaba el reto de mirar en las Escrituras para exponer lo que Dios diría en cuanto a un tema que tenía que ver con un acontecimiento actual. Yo no tengo que hacer relevante el Evangelio, diría. Siempre es relevante en cualquier parte del mundo. No dejes que los titulares de los periódicos te asusten. Dios sigue siendo soberano. Él todavía está en su trono. Nuestra sociedad ha quedado saturada con las noticias. Rara vez se ve un titular que grita A-L-E-G-R-I-A. Generalmente los titulares berrean problemas, malos problemas. Donde quiera que uno va, sea en el país o en el extranjero, los titulares se pueden resumir en 6 letras: P, E, C, A, D, O. Egoísmo, inseguridad, necesidad. Yo mismo me he convertido en algo así como sabueso de noticias. Cuando estoy viajando busco el periódico de la mañana ante mi puerta y tengo apps de noticias en mi iPhone. Sin embargo, cuando he leído los titulares, eso me deja preguntándome: ¿hay alguna buena noticia? Entonces recuerdo la verdad de Dios. El amor cubrirá todas las faltas. Al preparar cruzadas por más de 2 décadas, he acumulado toda una colección, de Canadá a Ecuador, de Japón a Escocia. Médico declarado convicto de tráfico de drogas.
camionero encarcelado acusado de pornografía infantil, borracho hablando por celular en choque fatal, oficiales de policía dados de baja por hacer trampas en prueba de liderazgo, 4 detenidos después de tirotear y robar a una mujer, un hombre recibe cadena perpetua por asesinatos, mentir por un empleo, solicitantes de empleo sorprendidos en el acto. Mentir para esconder el mal, matar por cólera y celos, engañar para avanzar, traficar drogas para enriquecerse, conducir borracho debido a un desencanto, conducta abusiva debido a la pornografía. Todo eso son expresiones del pecado del hombre. Convicciones, cadena perpetua, arrestos, multas, expresiones del juicio del hombre. El mundo dice, vive como quieras, pero la Biblia dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números, capítulo 32, versículo 23. Sin embargo, las malas obras no son las que envían a la gente al infierno. Estas obras son el desbordamiento del corazón humano. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Jeremías, capítulo 17, versículos 9 al 10. La mayoría de los habitantes del mundo se enorgullecen de ser ciudadanos que obedecen la ley, siempre y cuando la ley esté de su lado. El hombre quiere vivir una vida sin preocupaciones, sin pensar en Dios y sin pensar en las consecuencias, a menos, por supuesto, que otro viole algo de él. Entonces quiere justicia. Quiere que al perpetrador se le exija cuenta de sus acciones y se le hagan sentir las consecuencias. Un depredador infantil es sometido a juicio, y el mundo suspira aliviado cuando el jurado lo declara culpable. En la corte estallan gritos y porras cuando el juez dicta sentencia. ¡Muerte! Pero nos rezongamos cuando nos imponen una multa debido a que nos sorprendieron excediendo el límite de velocidad en la carretera. La ley es la ley y se aplica a todos. Estamos más que contentos en dejar que un juez, un mero hombre o mujer, dicte un veredicto sobre alguien que el jurado ha hallado culpable. La humanidad acusando a la humanidad y nos parece bien. Sin embargo, los hombres rechazan el hecho de que Dios tiene el poder y el derecho de juzgar el corazón del hombre. Tenemos la audacia de patalear y gritar, ¿qué clase de Dios es ese que va a enviar a alguien al infierno? La verdad es que Dios no quiere que su juicio envíe a nadie al infierno. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Juan, capítulo 9, versículo 39. Esta decisión queda solo con usted y conmigo. Dios en su misericordia y gracia permite que la humanidad tome una decisión tal que altera la eternidad. Nosotros andamos a ciegas, pero Jesús abrirá nuestros ojos si se lo permitimos. El único pecado que nos impide tener la vida eterna en el cielo es rechazar a Cristo. Hace no muchos años, esto se predicaba con pasión, pero hoy nos gusta oír la verdad. Queremos que se nos afirme nuestras acciones. El desierto llamado pecado. Los hombres luchan con el tema del pecado. Algunos incluso se ríen de eso, pero el pecado no es cosa de risa. Miremos a este tirano llamado pecado. ¿Exactamente qué es pecado? ¿Qué hace el pecado? ¿Y quién peca? Salmos 51, versículo 5, dice que todos somos pecadores de nacimiento, debido a que nuestra carne es pecaminosa. Si usted no cree eso, nunca ha estado cerca de un bebé. Los padres no tienen que enseñarle a llorar, a quejarse, a patalear o a chillar. Todo eso surge naturalmente.
A los que gatean no hay que darles lecciones sobre cómo desobedecer o entremeterse en lo que no deben. A los adolescentes no hay que enseñarles a ser respondones o rebelarse. No hay necesidad que la humanidad tome un curso para aprender el arte de mentir o hacer trampas. Estos comportamientos comienzan en la infancia y siguen hasta la edad adulta. Pero cuando a alguien se le confronta con esto que se llama pecado, le cambia de nombre para apaciguar su mente. Todos nacemos con una conciencia, que es una revelación general del Creador. Pero cuando se la ignora repetidamente, la conciencia se endurece y ya no se oye su advertencia: no hagas eso. Los seguidores de Jesucristo tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, que instila la vida a nuestra conciencia y nunca nos deja solos. Si habitualmente cometemos pecado, debemos honestamente preguntarnos si en realidad estuvimos en Cristo alguna vez. Algunos dicen: si siquiera tuviéramos una señal de que Dios realmente está con nosotros, no caeríamos en pecado. Pues bien, expliquemos esto con un ejemplo. Supongamos que se nos retiene contra nuestra voluntad en un país extranjero. No hay manera de escapar. De repente, Dios envía a alguien al rescate, y nosotros empacamos nuestras pertenencias y nos dirigimos a la salida. Entonces notamos que nuestro captor se acerca para no dejarnos escapar. ¿Suena algo peregrino? Esta es la historia de los hijos de Israel escapando de Egipto. Le suplicaron a Dios que los librara de la esclavitud. Moisés encabezó la marcha por el desierto con el ángel del Señor a sus espaldas, protegiendo a los israelitas. El carro del faraón salió a perseguirlos con su ejército pisándoles los talones. De repente el mar Rojo se abrió, y el pueblo escogido de Dios pasó por un gigantesco corredor de agua sobre tierra seca. En el momento en que el último israelita puso su pie en la orilla opuesta, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al faraón y a todo el ejército egipcio. ¿Acaso no saltaríamos de alegría? ¿Acaso no rebobinaríamos la cinta para presenciar una vez más el milagro? ¿No nos postraríamos sobre nuestros rostros y glorificaríamos la mano salvadora del Dios Todopoderoso? Esto fue exactamente lo que los hijos de Israel hicieron. Después de tomar en cuenta el hecho que la mano de Dios se había movido sobre ellos, le dieron la espalda al mar y enfilaron a la tierra prometida. La resonante victoria sobre el enemigo les proveyó de la energía que necesitaban para el largo viaje de 3 días enteros. Pero mientras cruzaban el seco y desolado desierto empezaron a quejarse. ¿De qué? De todas las cosas. Agua. Pobre Moisés. Dios acababa de librarlos a través del mar y ahora querían agua. ¿Qué podía hacer Moisés con todos estos hombres, mujeres y niños sedientos? Sencillamente se enfrentaba a otra derrota, pero el caso es que debido a que el pueblo se quejó y dudó de Dios, peregrinaron 40 años justo en el desierto de Sin. Partió luego de Elim al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Y allí toda la congregación de Israel se quejó contra Moisés y Aarón. Uno pensaría que después de presenciar lo que Dios había hecho, ellos harían lo que Él ordenó. Pero la Biblia dice: pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Salmo 78, versículo 17. No seamos demasiado duros con el pueblo de Dios. Todos hacemos lo mismo. Dios bendice y nos regocijamos. Dios guarda silencio por un tiempo y nos quejamos. Pecamos y Dios disciplina. Nos arrepentimos y Dios perdona. ¿Puede imaginarse los noticieros nocturnos cubriendo un episodio como este?
Recuerdo cuando fui a Indonesia después del tsunami del 2004. Fue un desastre épico en tiempos modernos. Fue captado en video y transmitido por todo el globo. Por cierto que hubo episodios de escape por un pelo, pero nada se puede comparar con el triunfo en el Mar Rojo. A mi imaginación, con certeza le encanta deambular por la visión. ¿Cómo reportaría un presentador de noticias este drama hoy? 1 millón de esclavos escapa por el Mar Rojo a pie. Ejército se ahoga en aguas correntosas. Los reporteros en el terreno ni siquiera sabrían cómo cubrir tal milagro. No estarían colocando a sus camarógrafos en lugares estratégicos para las entrevistas. Pienso que caerían postrados sobre sus rostros, junto con el pueblo de Dios, postrados en reverencia ante el libertador invencible. Una poderosa red de trabajo. Los medios de comunicación, sin duda, son una fuerza poderosa, una fuente diaria de información que moldea nuestro pensamiento de muchas maneras. Continuamente alimenta nuestras mentes con noticias. Hay otro tipo de red de trabajo que a la humanidad le encanta más que esta. Es una composición, por así decirlo, de todo lo perverso que Satanás y sus productores demoníacos pueden concebir y aplicar por medio de sus corresponsales. Sintonicemos por un momento la cadena de transmisión del pecado, la red influyente de Satanás. ¿Cuál es el propósito de esta cadena de transmisión? Separar de Dios al hombre. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Meterse en el cuerpo y la mente. Efesios, capítulo 2, versículo 3. Negar la justicia. Salmos 52, versículo 3. ¿Quién sintoniza estas transmisiones? La naturaleza, egoísta e indulgente. ¿Cuál es el efecto? Deseos pecaminosos. Efesios capítulo 2, versículo 3. Inclinación al mal. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Afán de satisfacer los propios deseos. Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Qué podemos hacer al respecto? Todo lo que tenemos que hacer es decir no. Cuando yo era niño, uno de los primeros versículos que mi madre me ayudó a aprender de memoria fue: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios 1, versículo 10. Pero mi madre parafraseó el versículo para asegurarse de que yo entendía su mensaje. Cuando los niños malos quieren que hagas cosas malas, diles que no. Eso lo comprendí. Mi padre una vez escribió: el mundo exuda energía demoníaca. Solo la fuerza interior suprema puede resistir su acoso incesante. Cuando el hombre conecta su corazón y alma con la red de transmisiones del pecado, corre las cortinas y echa llave a las puertas y dice: no hay espacio para ti aquí, Dios. Se enreda con todo pensamiento y acción de perversidad. La Biblia plantea la pregunta: ¿qué tienen en común la oscuridad y la luz? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dios no puede mirar el pecado. Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Cambie de canal. Elimínelo. Podemos decirle que no al pecado si invocamos el poder mayor. Hoy, casi todo el mundo entiende el nuevo idioma de la alta tecnología: bloguear, surfear, navegar y cosas por el estilo. Es casi imposible moverse en el ciberespacio sin entender su vocabulario. Samuel Morse escribió el código Morse, pero si él no lo hubiera demostrado a otros, y si ellos no hubieran comprendido el idioma, se hubieran perdido el mensaje. Eso fue lo que mi padre hizo a lo largo de todo su ministerio. En el poder de Dios predicó.
Si su corazón no está sintonizado con Dios, se volverá un receptáculo en donde caerá todo artificio del diablo. Sí, Satanás está trabajando en nuestro mundo y tiene el control de los corazones que nunca han sido cautivados por Jesucristo. Tiene cientos de agentes escribiendo literatura pornográfica y produciendo películas para contaminar la mente. Tiene intelectuales en altos cargos enseñando una filosofía hedonista y permisiva. Yo entro en contacto con hombres y mujeres atrapados en la angustia de su propia falta de preparación, y anhelo llevar a cada uno de ellos por la mano, conduciéndolo a la presencia de aquel que dijo, «Ven». ¿Acaso no deberíamos pedir que Dios abra nuestros corazones para que comprendamos su vocabulario de amor, su perdón, y lo que significa el pecado, y cómo extirparlo mediante su poder divino? No conozco a nadie que quiera pasar la eternidad en el infierno. Todos quieren ir al cielo, pero muchos no quieren cambiar la condición de sus corazones ennegrecidos a fin de entrar en la luz eterna. Si queremos que alguien haga algo por nosotros, generalmente lo llamamos y se lo pedimos. Eso es lo que Cristo quiere que el hombre haga. Él está esperando oír la llamada y contestará. La Biblia dice que invoquemos el nombre del Señor, y Él limpiará nuestros pecados. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Tenemos que aceptar el hecho de que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que creer que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó a nueva vida y rendirle nuestras vidas al Maestro. Tenemos que confesarle nuestros pecados a Cristo, que perdona, y abandonar nuestras obras de pecado. La Biblia dice, «Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados». Hechos, capítulo 3, versículo 19. Esto es lo que significa convertirse, ser transformado, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Isaías, capítulo 61, versículo 10. El Valle de la Decisión. Temprano en su ministerio, mi padre empezó a asociarse con las iglesias locales, en las ciudades en donde iba a realizar cruzadas, sondeando las comunidades vecinas y animando la participación con el propósito de la evangelización, abriendo el camino para que los que asistían a las iglesias invitaran a amigos y vecinos para que oyeran el Evangelio. Él creía que los evangelistas deben trabajar mano a mano con la iglesia local. En más de 70 años de ministerio, Dios honró este método. La iglesia edifica al evangelista en su misión, y el evangelista canaliza a los convertidos hacia el cuerpo local de creyentes. Toda iglesia actual que cree en la Biblia, y todo servidor de Jesucristo, tiene el llamamiento supremo, vivir un testimonio que señala a las almas hacia el Salvador. Muchas iglesias locales han sido un tremendo estímulo en nuestro trabajo. Han abierto sus puertas a Samaritan's Purse y se han asociado con nosotros mediante la operación Christmas Child, Niño de Navidad, alcanzando a niños por todo el mundo. Han invitado a la AEBG a ir a sus comunidades y realizar cruzadas de evangelización a nivel de ciudad, respaldándonos con voluntarios, guerreros de oración y finanzas. Todo con el propósito de predicar el Evangelio a los perdidos, canalizar a los nuevos creyentes a sus congregaciones para discipulado y nutrición en las Escrituras. Esto fortalece tanto a la iglesia como a la comunidad. Antes de que vayamos a ciudades para cruzadas, se presta cuidadosa atención al cultivo del respaldo de las iglesias. Sin esto, nuestras reuniones serían inefectivas. A menudo realizamos concentraciones de antemano en un esfuerzo por promover el respaldo de voluntarios que ayudarán en nuestro esfuerzo.
ver una gran cosecha de almas para el Señor. Un componente importante de nuestra estrategia es la Operación Andrés. Mi padre usó este programa para motivar a los cristianos a identificar amigos, parientes y compañeros de trabajo perdidos, animándoles a orar e invitarlos a la cruzada. Él escribió: por todas partes alrededor de nosotros hay personas que necesitan a Cristo. ¿Estamos orando por ellas? ¿Estamos pidiéndole a Dios que nos use para hablarles de Cristo? Usted tal vez nunca los llegue a conocer, pero en el cielo tal vez descubra que sus oraciones fueron parte para lograr la salvación eterna de ellas. Cuando nos preparábamos para una cruzada en el gran estado de Texas, un colega compuso un canto para el uso de nuestro ministerio. Más tarde este canto fue grabado en California por el conjunto de alabanza, el Tommy Coombs Praise Band. Personas todas a nuestro alrededor necesitan hoy de Cristo, oír que Él murió para hacerlas nuevas. Sigamos trabajando para cumplir la gran comisión. Señor, te pedimos que bendigas este trabajo, así que reúnete ahora, Iglesia de Jesús, mano a mano para alcanzar a los perdidos. Señor, conmueve nuestros corazones por los que no te conocen. Ayúdanos a mostrarles el camino a la cruz. Nos codeamos con almas perdidas todos los días. Pueden exhibir sonrisas y pueden reírse y hacer bromas, pero no conocemos sus heridas internas. Están en valles profundos, oscuros, en la casa de al lado, calle abajo, en el cubículo junto al suyo en la oficina, o tal vez en la banca, o en la silla, a su lado en la iglesia. Tal vez usted piense que es extraño alcanzar a alguien que está perdido. Si saben que usted es cristiano, tal vez ellos piensen que es extraño que usted no lo haga. Siempre hay personas a nuestro alrededor que necesitan a Jesús. Pídale al Señor que le ayude a identificar a alguien que tal vez está esperando que usted le conduzca a la cruz. No lo deje para luego. La Biblia dice: exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Mi padre decía: las cruzadas masivas, en las cuales creo y a las que he dedicado mi vida, nunca lograrán cumplir la gran comisión, pero el ministerio de uno por uno sí lo hará. El Evangelio es un mensaje urgente. Hay muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el día de Jehová en el Valle de la Decisión. Joel, capítulo 3, versículo 14. El llamado efectivo del Padre. A menudo se me pregunta lo que más recuerdo de mi padre. Si me encuentro tranquilo, puedo oír su voz calmada, una palabra de estímulo, una palabra de advertencia. Visualmente puedo recordarlo en una variedad de escenarios. Sentado conmigo en casa riéndose y disfrutando de las comidas, abrazando con ternura a sus nietos, hablando y caminando con él por la cresta de la montaña sobre la casa. Este es Billy Graham, el padre, abuelo y bisabuelo. Pero tengo que ser sincero, la visión más impresionante grabada en mi memoria es mi padre, el evangelista, en una plataforma en un estadio al aire libre, con su voz retumbando por el micrófono. Así dice el Señor. Luego recuerdo que él salía de detrás del púlpito, avanzaba al borde de la plataforma y extendía su brazo como si hubiese podido llevarlos a todos al cielo. Si tan solo él pudiera. De él aprendí una lección muy importante en cuanto a extender la invitación. Al principio de su sermón, y muchas veces a través del mismo, decía a todos los que lo oían: en unos pocos momentos voy a pedirle que pase al frente
y se pare delante de este púlpito para recibir el perdón de Cristo. Hay solo uno que puede perdonar el pecado. Escuche el acicate del Espíritu Santo y alístese para responder. Era importante hacer saber a la gente al principio del mensaje lo que iba a pedirles que hicieran. La imagen de mi padre extendiendo la invitación es vívida, con su grande y vieja Biblia en la mano, bien abierta, con las páginas soplando en la brisa nocturna, como si Dios estuviera gentilmente susurrando: «Vengan, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar». Mateo, capítulo 11, versículo 28, parafraseado. Allí es donde el predicador que había en él se quedaba en silencio, y se alzaba un guerrero de oración para rogar por las almas perdidas de jóvenes y viejos. Un silencio caía sobre la multitud, como reconociendo una hueste celestial expectante, contemplando y esperando. El susurro de las pisadas y el murmullo de voces se combinaban con la música mientras mi padre hacía el llamado y el coro cantaba: «Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí». Multitudes viniendo, llenando el piso con los consejeros cerca, mi padre gentilmente persuadía a los que demoraban la respuesta al llamado del Salvador: «Venga». «Cuando usted oiga mi voz por los altoparlantes por todo este amplio lugar», decía, «no se demore, no ignore la súplica de Dios. Levántese de su asiento y venga a Cristo. Él es quien le está llamando. Él es quien está rogando por su alma. Él está atrayéndolo. No se resista. Él está esperándole con los brazos abiertos, los brazos que se extendieron en el travesaño de aquella vieja cruz, para acercarlo a usted. No escuche las patrañas de Satanás que dicen: «tal vez mañana». Escuche a la voz suave y delicada que le dice esta promesa: «Hoy es el día de salvación». Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. «Usted no está viniendo a mí», decía mi padre. «Usted no está viniendo al hombre. El hombre no puede salvarle. Usted no está viniendo a Billy Graham. Yo no puedo salvarle. Yo soy un pecador salvado por la misma gracia que le ofrezco a usted. Yo solo soy el mensajero de Dios. Venga a Cristo. Le esperamos. Venga ahora». Este cuadro del predicador del Evangelio, llamando a los pecadores al arrepentimiento, inunda mis pensamientos cada vez que me paro detrás de un púlpito. Es el retrato de mi padre enmarcado en aquella cruz antigua y rústica. Tal vez yo no predique como él, y tal vez Dios no me use de la misma manera, pero he aprendido por su ejemplo que debemos permitir que Dios hable por medio de nosotros para comunicar el Evangelio. El Señor nos ha dado maravillosas herramientas para usar, y su mensaje está siendo oído por cables y de forma inalámbrica. Más importante, el mensaje está penetrando en los corazones y llamando a las almas: «vengan a mí». Mateo, capítulo 19, versículo 14. Mi padre proclamó este evangelio ante reyes y ante mendigos sin avergonzarse. Predicó en su propia lengua y por medio de intérpretes ante multitudes en el extranjero. Se paró bajo los rayos candentes del sol en las selvas africanas y bajo las lluvias torrenciales del Amazonas. Estuvo en los corredores del Kremlin y en la oficina oval, y miró a los graderíos de estadios estadounidenses y coliseos canadienses para decir: «Venid, oíd todos, contaré lo que Dios ha hecho a mi alma». Salmos 66, versículo 16. Él escribió:
Dios está enviando su mensaje de amor, pero usted debe sintonizarlo. Debe estar dispuesto a escuchar y a recibir este mensaje y luego obedecerlo. ¿Cómo ha respondido usted a la invitación de Dios? ¿Se burla de su llamado? ¿O ha recibido el mensaje que ha pasado por sus oídos y ojos a lo profundo de su alma y dicho, sí, creo que el mensaje de Dios puede limpiar mi alma y permitir que su amor fluya dentro de mí? ¿Le ha reconocido usted? Cristo llama. ¿Está usted escuchando? Cristo oye. ¿Está usted orando? Cristo redime. ¿Se ha arrepentido usted? Cristo está cerca. ¿Está usted acercándose? Cristo salva por gracia. ¿Está usted recibiéndola? Cristo transforma. ¿Está usted dispuesto a ser hecho una nueva persona? La humanidad se burló del mensaje y mató al mensajero, pensando que así silenciaba el lenguaje de amor. El código de amor de Dios toca a las puertas de nuestros corazones y Dios espera. Él escucha desde el cielo esperando nuestra respuesta. Cuando clamamos a la misericordia y recibimos su gracia, Él envía su mensaje. Yo te perdono y te limpio. Yo te transformaré y te haré mío. Estas, amigos míos, son las buenas noticias. Son las mejores noticias. Son las únicas noticias que comunican el lenguaje de amor de Dios. Viene pronto. Sí, Jesús viene pronto. ¿Estará usted listo para la eternidad? Para los que no pueden contestar que sí, me hago eco del llamado de mi Padre. Yo no puedo hacer nada por usted, pero mire a lo que Jesús ha hecho. Él dio su vida por usted. Tal vez hoy es su hora de decisión.